Mi cajón. Bueno, estamos esperando ahora que se conecten un poco más de los participantes que ya han de estar por conectarse. Vamos a dar inicio al doctor Iván Altamirano Barcia con el tema de hemorragia uterina anormal. Bueno, ¿cómo están, chicos? Vamos a comenzar la sesión número 2 del área de ginecología. Como ponente tenemos al doctor Iván Altamirano Barcia, ginecólogo obstetra en el Hospital de la Mujer Alfredo Pulso en la ciudad de Guayaquil. Él es un especialista en ginecología y obstetricia, especialista en cirugía laparoscópica y también infertilidad. Y actualmente es el presidente de la Sociedad de Ginecología de la provincia del Guayas. El tema va a ser hemorragia uterina normal. Y bueno, sin más preámbulos, le dejamos la sesión a usted, doctor. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y agradecer de manera especial a la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, a través de su directiva, y en especial su presidente Josué. El tema que voy a exponer ante ustedes, pues, es un tema de mucha utilidad y muy frecuente, de gran utilización, porque ustedes que están próximos a hacer ya su internado previo a incorporarse como médicos, pues en algún momento de su vida pues tendrán que afrontar un tema relacionado con hemorragia uterina normal. Y aunque no sean especialistas, pues siempre tendrán la oportunidad de orientar a sus pacientes de la manera más adecuada. Hablar de hemorragia uterina anormal, mi segunda diapositiva le he puesto sangrado uterino anormal, porque muchos libros lo mencionan como hemorragia, otros como sangrado. Hoy en día, pues ya la terminología habla de excess bleeding, de sangrado en exceso. Heavy menstrual bleeding también son otros términos, pero bueno, todo se refiere al sangrado que puede tener una mujer en diversas etapas. Ahora, es un poco subjetivo, si ustedes se preguntarán, relacionar cuánto una mujer puede sangrar. Para una puede ser mucho, para otra puede ser poco. Es decir, que este término está en relación con el volumen, con la regularidad de la misma, es decir, las mujeres que sangran cuando menstruan en forma abundante o que tienen su sangrado intermenstrual, el tiempo que menstruan o que sangran en demasía o en forma abundante, y si esto es agudo o ya viene siendo en forma crónica o periódica. Entonces, hay algunos términos importantes que a mis alumnos yo siempre les indico porque es necesario definirlos, qué es lo que se refiere como menorragia,
que es el sinónimo de hipermenorrea, que es un sangrado menstrual abundante, o sea, un exceso de flujo sanguíneo durante la menstruación. La metrorragia, que es el sangrado entre la menstruación. Y aquí hay otros términos como manchados intermenstruales, como manchados premenstruales, o como sangrado o manchados luego de tener relaciones, es decir, postcoito. Estos términos pues, son términos también relacionados con el ciclo menstrual, que es la polimenorrea, que no es sino la menstruación que se produce en forma cíclica rápida y que se produce con corta duración de periodo, es decir, cada 15 días, cada 20 días. Es una menstruación que se produce cíclica en forma periódica. La oligomenorrea, en cambio, es el espaciamiento de la menstruación, que es cada 30 o 45 días, y la hipomenorrea, que es lo contrario de la hipermenorrea, que es la poca cantidad de flujo que tiene una mujer el momento que menstrua. Entonces, como les decía, medir el sangrado es algo subjetivo, pero en términos médicos, cuando ustedes comienzan a hacer una historia clínica y comienzan a investigar a una paciente que les dice tener sangrado uterino abundante, pues tienen que llegar a la conclusión de que una menorragia o una hipermenorrea ya se habla de un exceso de sangrado cuando tiene más de 80 mililitros o cuando persiste o perdura por más de 7 días. Existen unos esquemas, entre ellos este esquema pictórico de valoración hemática, al que se le da un puntaje, que se habla pues de menorragia cuando tiene más de 100 puntos, entendiéndose como, por ejemplo, un punto cuando una toalla femenina se mancha de esta manera, 5 puntos cuando la toalla se mancha ya en forma más abundante, y cuando se mancha totalmente, pues ya tiene 20 puntos. En cambio, si usa tampones, este es un punto, miren ustedes la gráfica, que está apenas manchado el tampón, 5 puntos cuando se mancha ya la mitad del tampón, y totalmente que encharca el tampón tiene 10 puntos. Cuando existen coágulos grandes, se asume tener 5 puntos y coágulos pequeños 1 punto. En total, si nosotros le decimos a una mujer, sume las toallas al día, si tiene un puntaje de más de 100 puntos, llegaríamos a la conclusión de que tiene un sangrado menstrual abundante. Cuando nosotros recordamos la fisiopatología y estudiamos en embriología o en histología, hablábamos de que la capa del útero, en su parte interna, el útero tiene el endometrio, y el endometrio tiene una capa basal y una capa funcional. Y es en esta capa funcional donde existen o proliferan las arterias espirales, que tienen mucho que ver con la influencia hormonal. Estas arterias espirales se ingurgitan, se llenan de sangre en la primera fase del ciclo, que es el ciclo secretor o estrogénico, y cuando ya en la segunda fase viene la progesterona, se produce la fase secretoria, en la cual pues también existe circulación abundante, pero cuando disminuye la progesterona, se produce la descamación o el desprendimiento de esta capa funcional del útero, es decir, lo que se llama la menstruación, que no es sino la descamación brusca y periódica de la capa funcional del endometrio del útero. Y a ello pues se suman ciertos fenómenos como la agregación plaquetaria y la contracción de arterias endometriales que van a frenar la pérdida sanguínea. Recordando un poco de la fisiología del famoso eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, recordemos que la influencia hormonal viene desde el hipotálamo, donde existen los factores
factores liberadores de hormona gonadotrópica que actúan sobre la adenohipófisis, a la cual pues, se produce las hormonas FSH, o sea, la folículo estimulante, y la luteinizante, cuyas hormonas van a actuar sobre el ovario y van a producir a nivel del ovario, en la célula, actuando sobre la célula la granulosa, el estrógeno, también los gestágenos y una hormona que se llama también inhibina. Estos estrógenos y los gestágenos van a producir la maduración folicular y también van a actuar sobre lo que vimos anteriormente, que es la influencia en la capa endometrial del útero. Esto es pues para tener un conocimiento de lo que es fisiología. Y bueno, vamos a seguir con la incidencia del sangrado menstrual. El sangrado menstrual abundante o la hemorragia uterina anormal afecta a un 10 a 30% de las mujeres en edad reproductiva. Y esto confirma lo que yo les decía inicialmente, la importancia de tocar este tema, porque estoy seguro que de cada 10 mujeres, 3 en algún momento les van a ustedes a consultar: tengo excesivo sangrado, estoy sangrando demasiado. Y ustedes, el objetivo de esta charla es que tengan la idea suficiente y necesaria para que puedan tener pues los principios médicos importantes para poder orientar a vuestra paciente o a vuestra familiar de manera adecuada. Conforme avanza la mujer hacia la premenopausia, el sangrado uterino anormal puede darse ya en una de cada 2 mujeres. Y existen ciertos factores que sí influyen sobre la incidencia, y que es la edad y la etapa reproductiva. El sangrado uterino anormal puede darse en menos frecuencia en niñas prepúberes y en mujeres posmenopáusicas, pero sí, el momento que se dan hay que investigarlo. ¿Okay? Esto también respecto al sangrado uterino normal, algunos lo clasifican en sangrados uterinos anormales en mujeres que están ovulando y sangrado uterino anormal en mujeres que no están ovulando. Ya vamos a ver después, vamos a entrar en una clasificación práctica que en las próximas diapositivas la van a ver y entender, pero esta es una etiología, una clasificación de acuerdo a la mujer. Si estando en fase ovulatoria, se presenta generalmente este sangrado uterino normal en la etapa reproductiva, en el cual la menstruación es irregular, se asocia a pintas pre y postmenstruales y a veces a menorragias o a hiper o polimenorreas. Las causas más probables de hemorragia uterina anormal o disfuncional, porque es disfuncional porque generalmente está relacionado a problemas hormonales, son ciclos menstruales disfuncionales, cuerpo lúteo persistente, desregular del endometrio y ciclos cortos. Los ciclos cortos es lo que se entiende como polimenorrea. Y los sangrados uterinos anormales relacionados con anovulación, es decir, que se presentan en mujeres y que no tienen ovulación, alternan generalmente con oligo y amenorreas y están relacionadas con mujeres en la perimenarquia, es decir, entiéndase la menarquia como la primera menstruación de la mujer, y a veces se producen sangrados anormales alrededor de esta fase o de este tiempo de menarquia, y en la perimenopausia. ¿Ok? Y está relacionado con patologías centrales como inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, al cual me referí, alteraciones traumáticas e infecciosas. También están relacionadas a estrés, ansiedad, traumas, emociones o a farmacodependencia, es decir, mujeres que toman por alguna razón estrógenos u otras hormonas.
De acuerdo a la edad, haciendo una clasificación, pues también yo les hablaba de las niñas, en la cual pues es poco frecuente, pero cuando existe un sangrado uterino normal en niñas, hay que pensar en neoplasias, en una pubertad precoz y en traumas genitales o abuso sexual. Luego tenemos en el grupo de las adolescentes, cuyas causas endocrinas por inmadurez del eje y son dadas por inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Luego tenemos sangrados uterinos en mujer en edad fértil, en la cual, pues, primero, una mujer que está en edad fértil siempre tienen que descartar un embarazo, y si se hay sangrado puede ser una complicación, una amenaza de aborto o un aborto. También otras causas son uso de anticonceptivos orales, en la cual la mujer suspendió el anticonceptivo. Recuerden que la suspensión de un anticonceptivo puede dar como resultado en los días siguientes un sangrado o se adelanta la regla. También mujeres que tienen dispositivos intrauterinos o aquellas mujeres que tienen uso de anticoagulantes o la presencia ya de alteraciones dentro del útero como miomas o pólipos, que en las diapositivas que siguen me voy a referir. Y en el grupo de mujeres postmenopáusicas hay que investigar neoplasias como cáncer invasivo de vagina o de cervix, hiperplasia o trastornos del endometrio que pueden llegar a un cáncer de endometrio. Y bueno, entramos entonces a un sistema de clasificación práctico, neumotécnico, que lo estableció o lo sugirió la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, la cual pues divide en 9 categorías básicas que se ordenan con el acrónimo PALM-CON. Entonces, las del grupo PALM se refiere a afecciones discretas, es decir, a afecciones estructurales y que generalmente tienen relación con imagen, es decir, que se evidencia en ecografía y que se comprueba en la histopatología. Y las del grupo COIN, que están relacionadas con afecciones que no se definen por imagen, es decir, no son estructurales. Siendo más específicos, aquí ustedes pueden evidenciar la clasificación del sangrado uterino normal, PALM, el medio neumotécnico es la palma de la mano, que se refiere a P de pólipos, la presencia de pólipos, A de adenomiosis, que ya vamos a analizar cada una de ellas, L de leiomioma y la M, malignidad o hiperplasia. Y en el lado de las no estructurales tenemos el COIN, que se refiere a la coagulopatía, a la disfunción ovulatoria, a las manifestaciones de trastornos endometriales, iatrogénicas y a las causas no clasificadas. Entonces vamos a analizar cada una de ellas. Una vez más, comencemos por el grupo PALM, que se refiere a presencia de pólipos, adenomiosis, leiomiomas o malignidad e hiperplasia. Entonces, entremos a analizar los pólipos. Pólipos. ¿Qué son los pólipos? Son proliferaciones focales del endometrio constituidos por cantidades variables de glándula, estroma y vasos sanguíneos. Pueden ser pólipos endometriales dentro de la cavidad uterina o pólipos endocervicales. Estos pólipos endocervicales generalmente lo evidenciamos cuando hacemos la especuloscopía, ponemos el espéculo para hacer un Papa Nicolau. Si vemos esta imagen relacionada con estructura polipoidea, es compatible con un pólipo endocervical o exocervical. Pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser únicos, múltiples, y pueden estar sésiles, fijos o pediculados. Entonces, el origen del pólipo es multifactorial. Se habla de que hay alteraciones en receptores hormonales de estrógenos y progesterona
y que esto provoca una inhibición de la apoptosis y entonces el componente glandular tiene un desorden estructural y puede ser funcional o atrófico dependiendo de la edad. Generalmente son benignos, aunque hay que pensar sobre todo en mujeres que están ya en perimenopausia o menopáusicas. Siempre hay que estudiar un pólipo y hacer la exéresis. Aquí ustedes ven la cavidad uterina y miren el pólipo y mandarlo a patología, porque si bien no es frecuente, pero puede darse un carcinoma. ¿Ok? La prevalencia del pólipo en la población general es de 10 a 15%. Importante que mujeres infértiles, uno de los exámenes es la ecografía vaginal y hay como hallazgos a veces la presencia de pólipos que pueden causar un 6 a 11% de infertilidad, una incidencia de un 6 a 11%. Puede darse en pacientes también pre o postmenopáusicas un 20 a 30%. Y lo que yo les decía de pólipos con hiperplasia típica o carcinoma pueden estar entre un 0.5 a 4%. No es muy frecuente, pero puede darse. Generalmente pueden ser asintomáticos, pero cuando presentan síntomas, los pólipos pueden causar hemorragia uterina normal o hemorragia menstrual abundante o hemorragia intermenstrual o sangrado postcoital o lo que ya les había mencionado, infertilidad. Algo que ustedes deben tener presente, una mujer que sangra después de tener relaciones, ojo, primero hay que hacer un estudio del cervix. Cuidado, se les va a pasar una neoplasia de cuello, ¿ya? Y ustedes están pensando en que es del útero. Siempre en la medicina uno tiene que pensar o actuar de manera sensata, con sentido común. Entonces, investigar haciendo un Papa Nicolau a ver si no hay una displasia o un cáncer del cuello y o presencia de lo que acabamos de ver, un pólipo a nivel del cuello uterino que también puede provocar sangrado. El diagnóstico es fácil, es útil con una ecografía o ultrasonografía transvaginal. En las mujeres premenopáusicas realizar 10 días antes del ciclo por los falsos resultados que podemos obtener, porque puede haber engrosamiento endometrial y eso puede como que malinterpretar o hacernos equivocar al ecografista sobre todo de que hay un pólipo y lo que hay es una hiperplasia de endometrio. Entonces se aprecian como espacios quísticos, aquí ustedes pueden ver una presencia de un pólipo, acá hay otro pólipo, una ecografía endovaginal. Otros métodos de utilidad para el diagnóstico son la histeroscopía y la biopsia, pero esto tiene menos sensibilidad diagnóstica. Definitivamente el gold standard para diagnosticar una patología, cualquier patología estructural del útero, en este caso me refiero al pólipo, es la endosonografía. Y podemos hacer o utilizar una ecografía que se llama sonohisterografía o histerosonografía. Esto de aquí implica instilar dentro de la cavidad uterina solución salina para llenarlo de agua y poder apreciar mejor el pólipo. ¿Ok? Tiene sus limitaciones porque debe realizarse en la fase proliferativa del ciclo. A veces causa más molestia porque hay que introducir una sonda a través del cuello del cervix del útero y esto puede provocar dolor. Lógicamente se contraindica cualquier proceso invasivo de histerosonografía cuando hay un embarazo, cuando hay infección pélvica o cuando hay dolor. El tratamiento hay que hacer la exéresis del pólipo, que lo podemos hacer a través de una histeroscopía. Y si es un pólipo cervical, pues el momento que hacemos la especuloscopía, podemos aprovechar y traernos el pólipo. Aunque si es un pólipo grande, es mejor hacerlo en quirófano para sedar a la paciente y poder hacer la exéresis del mismo. ¿Okay?
Vamos ahora a referirnos a la adenomiosis, ¿ok? La adenomiosis es una situación o una condición clínica a veces difícil de diagnosticar. La mujer o la paciente experimenta mucho dolor al menstruar o dolor sin menstruación, o está asociada a sangrado uterino normal, y no es sino el desarrollo o la presencia de glándula y estroma endometrial en el espesor del miometrio, con hipertrofia e hiperplasia reactiva a las fibras musculares adyacentes, ¿ok? Es un conjunto de lesiones que afectan la interfase miometrio-endometrio y que produce un engrosamiento difuso de todo el espesor del endometrio y del útero. Aquí ustedes pueden ver focos de adenomiosis que están dibujadas en forma, si se puede decir, para que ustedes tengan una idea de cómo son los focos de endometriosis o de adenomiosis que involucran, en este caso, en la capa del útero, en todo el espesor del endometrio. Y ya vamos a ver ecográficamente cómo se ve la adenomiosis. La adenomiosis es frecuente en mujeres multíparas de 40 a 50 años y, como se los mencioné anteriormente, sus signos y síntomas están relacionados con dolores tipo cólicos, grado normal, con dispareunia. La dispareunia es el dolor al tener relaciones sexuales, y con dolor pélvico, especialmente durante el periodo menstrual. Al establecer un diagnóstico, lo hacemos por ecografía. Generalmente está asociado a un útero agrandado globalmente, un útero aumentado de tamaño. Y quisiera pasarle la próxima diapositiva para que ustedes puedan ver, apreciar. Aquí esto es una ecografía transvaginal, donde se puede ver un miometrio heterogéneo con lagunas anecoicas. Todo lo que es anecoico es negro, con estriaciones lineales, y aquí ustedes pueden ver aumento en la ecotextura miometrial, una unión endomiometrial indefinida, y miren que al aplicarle Doppler color se muestra una gran vascularización, en el cual los vasos siguen un curso normal a través de la masa indefinida. Entonces, no es fácil hacer el diagnóstico de adenomiosis, pero en mujeres que tienen mucho dolor pélvico, mucho dolor al tener relaciones, tenemos que ir a buscar estos focos de adenomiosis, y un ecografista que tenga experiencia, pues lo puede hacer. Bueno, el tratamiento es hormonal con anticonceptivos combinados, estrógenos más progestina. Puede usarse también solo los progestágenos. A veces tenemos también el uso del Mirena. Este Mirena es un dispositivo intrauterino. Al final de la charla de esta plática les voy a dar unas 3 o 4 diapositivas referente a este dispositivo intrauterino, que se lo utiliza para tratamiento de sangrado anormal. Tengo incluso una casuística de pacientes que se las voy a presentar. Y otra opción, ya en una mujer que tiene una paridad satisfecha, es realizar una histerectomía. Luego vamos a los leiomiomas. Los leiomiomas se habla como causa de una mutación somática de una célula de músculo liso y la posterior expansión clonal de estas células. Se habla de una ulceración del endometrio de ectasia venosa producida mecánicamente por el mioma, lo que produce desregulaciones de distintos factores angiogénicos de crecimiento celular, de remodelación tisular, proinflamatorios y alteraciones. Entonces, existe una clasificación de los miomas. Voy a ir a la siguiente diapositiva para poder que ustedes entiendan mejor en este gráfico. Ustedes pueden ver estos miomas de localización subserosa, estos miomas de localización intramural, y los que están dentro de la cavidad uterina
son los miomas submucosos, y son los miomas submucosos los que producen más sangrados. Por ende, una vez más, el gold estándar de diagnóstico es la ecografía, sea vaginal, y si no ha tenido la mujer pues, de relaciones sexuales, es una mujer virgen, pues se lo hace en forma, a través de la pelvis. Pero la ecografía endovaginal es el gold estándar. Y aquí tenemos la clasificación de los miomas. Tenemos aquí 8 categorías y localizaciones híbridas, es decir, de miomas que pueden afectar el endometrio, el miometrio, y se llaman miomas mixtos. Tenemos aquí el mioma submucoso, que es el 0, mioma categoría 0, que es el intracavitario puro. Tenemos el mioma que está en menos 50% intramural, es decir, es más cavitario que está anclado en el miometrio del útero, pero más está hacia el espesor o hacia la cavidad uterina. Tenemos el miomucoso en categoría 2, submucoso, que está mucho más anclado en la parte intramural del útero. Tenemos otra categoría que es el grupo 3, que contacta con el endometrio, pero ya este mioma es 100% localizado dentro del espesor del miometrio, que se llama intramural. Luego tenemos el mioma intramural, y luego vienen los subserosos. Los subserosos, pues, que generalmente están hacia afuera del útero, y en las cuales pues, hay subserosos que están algunas enclavados en más de un 50% en el espesor del útero, otros que están subserosos, pero menos del 50% enclavados en el espesor del útero, es decir, intramural, y luego tenemos los subserosos pediculados y otro tipo de miomas que ya están a nivel del cérvix. Es decir, como ustedes pueden ver, y aquí ven gráficamente lo que yo les decía, ¿no? Miomas submucosos que son el 0, el 1 y el 2, que están hacia adentro de la cavidad uterina. Los miomas intramurales que son el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, que ya son subserosos. El 5, 6 y 7 ya están hacia afuera del útero, ¿ok? Y los que yo les hablaba como leiomiomas híbridos, que son mixtos, ¿ok? Entonces, esto un ecografista experto nos puede orientar mucho mejor de la imagen gráfica que yo les pasé ya en la vida real, para que nos indique si es un mioma submucoso, si es un mioma intramural o si es un mioma subseroso para el tratamiento definitivo. Generalmente los miomas en un 30-40% son asintomáticos, pueden producir hipermenorrea o sangrados intermenstruales, y dependiendo de los síntomas y del sangrado que produzca, es el tratamiento. Si son asintomáticos, ojo, no hacemos nada. Si son pequeños, no hacemos nada. Pero si producen sangrados intermenstruales o hipermenorreas, como yo les mencioné, generalmente son submucosos y hay que tratarlos. Los miomas submucosos generalmente se realiza una histeroscopía. Y en los otros miomas, si están miometriales o si son intramurales o subserosos, se puede hacer una miomectomía. Y dependiendo ya de la sintomatología y de la paridad de la paciente, un recurso es la histerectomía. Pero ojo, histerectomía de mujeres con paridad satisfecha, porque no vamos a hacer una histerectomía de una mujer que no ha tenido hijos, ¿ok? Hay también otras alternativas, como los análogos de la GnRH, que bloquean la producción hormonal, bloqueando o inhibiendo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Otra alternativa es la embolización de la arteria uterina, y también tenemos un fármaco que tiene reciente uso, que es el acetato de ulipristal, para cuando vamos a hacer tratamiento médico. Bien, hablemos ahora del endometrio. El endometrio, las causas de hiperplasia endometrial pueden ser simples o pueden ser complejas.
Entonces, recordemos siempre de que tenemos que investigar si existe una hiperplasia endometrial, buscar las causas. Entonces, hay factores de riesgo que se asocian a hiperplasia endometrial, que son generalmente mujeres que tienen una estimulación estrogénica no compensada, es decir, en mujeres que tienen exceso de estrógenos y que son anovulatorias, y esto está relacionado con obesidad, con nuliparidad, con diabetes o con síndrome de ovario poliquístico. Dentro de la clínica y el diagnóstico diferencial, tenemos que siempre determinar si, primero, pues, clínicamente la hiperplasia endometrio puede producir sangrado uterino anormal, y aquí tenemos que diferenciar si es una hiperplasia simple o compleja. Vamos a la siguiente diapositiva para, en honor al tiempo, pues me han dado 45 minutos y poder pues abarcar todo el capítulo dentro de este tiempo. Una vez más, la ecografía transvaginal. Aquí ustedes pueden ver la hiperplasia de endometrio que ustedes pues aprecian en la diapositiva a nivel de una ecografía endovaginal. Ahora, importante, cuando el ecografista les mide el endometrio, no es lo mismo una premenopáusica que una mujer en la cual pues está en ciclo de vida reproductiva. En las mujeres, perdón, en las postmenopáusicas, un endometrio que tiene más de 4 milímetros ya es anormal. Y en las mujeres que tienen vida reproductiva, que son premenopáusicas, para hablar de hiperplasia endometrial, estamos hablando de que debe tener menos de 10 milímetros. Es decir, más de 10 milímetros ya debemos pensar en una mujer premenopáusica de una hiperplasia endometrial. Y en una mujer postmenopáusica, de una mujer, si ya tiene más de 4 milímetros este espesor de endometrio, debemos de investigarlo, ¿ok? Entonces, el estudio pues se basa en, primero le hicimos ya una ecografía, determinamos que hay hiperplasia endometrial, podemos hacer o a la paciente pedirle un marcador que está relacionado con cáncer de endometrio y de útero, que es el CA125. Ojo que no es específico, no es específico este marcador, pero nos puede ayudar. Y finalmente, lo que debemos hacer pues, o es una histeroscopía, o es un legrado de ese endometrio, o lo que se llama a través del legrado la biopsia endometrial, para poder determinar si hay o no hiperplasia simple con o sin atipias, o hiperplasia compleja con o sin atipias. ¿Ok? Porque las hiperplasias, una vez más, tenemos que investigar si son típicas o atípicas, y si hay o no una hiperplasia al momento de haber una atipia, eso puede progresar a un cáncer. Entonces, tenemos que ir a hacer una histeroscopía, evidenciar, hacer la evaluación por anatomopatología para poder pues estar seguro de que no es un cáncer. Bien, vamos a seguir, a avanzar un poco más. Aquí tenemos una imagen gráfica de un cáncer de endometrio que puede darse cuando existe una hiperplasia endometrial. Y vamos a entrar al otro grupo, porque me quedan ya 15 minutos. Entonces voy a avanzar. El grupo Cohen. El grupo Cohen tiene relación con anormalidad no estructural. Entonces, al decir no estructural se refiere a coagulopatía, disfunción ovulatoria, trastornos endometriales, iatrogénicas y no clasificadas. Analicemos rápidamente la coagulopatía. Recuerden que hablar de coagulopatía es un término que engloba los trastornos sistémicos de la hemostasia. Los efectos de la coagulación que terminan en hemorragia se pueden dividir en
disfunción de la adherencia plaquetaria o defectos de la estabilización del coágulo, que puede ser por la disminución del número de plaquetas, por el trastorno del factor de von Willebrand, que ustedes pues, en un momento estudiaron en alteraciones del grupo de hematología. Puede haber también, está relacionado a alteraciones en los receptores plaquetarios y en los inhibidores, factores relacionados a nivel de los receptores y que inhiben el tromboxano. Entonces, esta paciente generalmente la sospechamos cuando tiene hemorragia menstrual abundante y puede tener un sangrado menstrual abundante desde la menarquia al hacer la historia clínica, o tiene relación con sangrados que la paciente ha tenido cuando ha tenido una extracción dental, o ya hay un antecedente de una hemorragia postparto. Además, tiene 2 o más de las siguientes manifestaciones, como equimosis o epistasis, puede tener sangrados frecuentes de encías y antecedentes familiares también desde síntomas de sangrado. Entonces, recordando, el factor von Willebrand es una glucoproteína que tiene como función promover la adhesión plaquetaria a la pared del vaso y a su agregación, y es el encargado de transportar e impedir que se degrade el factor 8, de tal manera pues que no tiene generalmente es una enfermedad hereditaria que se produce por la disminución o por la ausencia del factor de von Willebrand. Ahora, normalmente el sangrado se detiene porque las plaquetas se aglutinan y comienzan a formar un coágulo, ¿ok? En el vaso sanguíneo. En la enfermedad de von Willebrand, las plaquetas no se aglutinan como deberían y entonces se produce el sangrado, es decir, no hay formación de un coágulo adherente. Bien, nos vamos a la otra categoría. Ya hemos visto coagulopatía, ahora los trastornos ovulatorios. La disfunción ovulatoria puede contribuir en la génesis del sangrado uterino anormal, ¿ok? Y esto tiene relación con trastornos hormonales, como las endocrinopatías, o con algunas alteraciones que no son hormonales. Entre las hormonales puede ser la poliquistosis ovárica, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia. Pero factores no hormonales pueden ser la anorexia, pérdida de peso, como también lo opuesto, que es la obesidad, personas que realizan ejercicios extremos, personas que tienen mucho estrés mental. Yo no sé si ustedes en un momento le han preguntado, le han consultado, hay mujeres que hacen demasiados ejercicios, que son atletas, y tienen los opuestos, o a veces no menstruan, o a veces les viene una menstruación pero cargada, o sea, un sangrado uterino abundante. Eso es por la disfunción ovulatoria y lógicamente la disfunción hormonal, que yo lo comparo con un reloj. El reloj se descalibra, no se calibra bien, y entonces se produce la alteración y el efecto de la descamación del endometrio en forma abrupta, en forma abundante. Y las iatrogénicas son mujeres que consumen pastillas como por ejemplo el tamoxifeno, que prolifera el endometrio y puede producir sangrado. La clínica, vamos a hablar ahora del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico generalmente está asociado a anovulación. Muchas veces mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, como no ovulan, pues son mujeres infértiles. Está asociado a ciclos menstruales irregulares, o a veces tienen oligomenorrea, que son menstruaciones espaciadas, o metrorragias, que es lo contrario, o sea, que se produce sangrados intermenstruales, ¿ok? Se puede presentar incluso desde la menarquia, y la paciente pues generalmente no lo sabe hasta cuando comienza pues a evidenciar de que hay menstruaciones irregulares y va donde el ginecólogo, y ahí es cuando el ginecólogo investiga
generalmente está asociado a un trastorno endocrino en el cual hay hiperandrogenismo que causa hirsutismo, que causa acné, que causa alopecia, es decir, caída del cabello. Y recuerden los criterios de Rotterdam, que ustedes en algún momento deben haberlos estudiado, en la cual pues, se habla de que 2 de 3 criterios pues, da el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. El 1 se refiere a oligoanovulación, que es la alteración menstrual de ciclos espaciados, hiperandrogenismo, que es la presencia de andrógenos en forma excesiva, y ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos generalmente lo evidenciamos cuando hacemos una ecografía transvaginal o pélvica y hay la presencia de 12 o más folículos, es decir, la forma de rosario alrededor del ovario en la cual pues nosotros evidenciamos que hay una poliquistosis ovárica. Recuerden pues el diagnóstico, las pruebas paraclínicas, siempre una buena anamnesis, control de presión arterial, un buen examen médico y dentro de las pruebas de laboratorio la analítica hormonal para ver cómo están las hormonas, la folículo estimulante, la luteinizante. En el ovario poliquístico hay aumento de LH, de luteinizante. Descartar problemas de hormonas tiroides, ¿ok? Y el tratamiento siempre relacionado, primero, a una dieta sana, equilibrada, tratamiento con anticonceptivos para regular el ciclo menstrual, cuando también la metformina se la utiliza mucho para bajar la resistencia a la insulina, porque en estos pacientes hay un aumento de la resistencia a la insulina. Al hacer una dieta sana, pues la paciente lógicamente va a perder peso. Y en mujeres que buscan tener hijos, se puede utilizar el citrato de clomifeno para estimular la inducción de ovulación. ¿Okay? Vamos ahora a las causas endometriales no estructurales. Tiene como contexto las menstruaciones predecibles y cíclicas que sugieren ovulación normal, en la cual hay ausencia de otras causas definibles y el mecanismo es un trastorno primario que reside en el endometrio y que está relacionado a deficiencias en la producción local de vasoconstrictores como la endotelina 1 y la prostaglandina F2. Está relacionado también con lisis acelerada del coágulo endometrial por excesiva producción de activadores plasminógeno y mayor producción local de sustancias que promueven la vasodilatación como prostaglandina G2 y prostaciclinas, ¿ok? Las causas endometriales generalmente no son estructurales y pueden producir otros síntomas como sangrado intermenstrual por anormalidad en la respuesta inflamatoria local o a veces también hay aberraciones de la vasculogénesis endometrial. Entonces, el diagnóstico, pues, no existen pruebas específicas para evidenciar este trastorno, simplemente es clínico y se debe determinar por exclusión de otras anormalidades que nosotros ya las hemos ido analizando una a una. ¿Ok? Entonces, luego tenemos los no clasificados, que se refiere a afecciones que pueden contribuir o no a la hemorragia uterina anormal y se han definido en forma deficientes, han sido evaluadas en forma inadecuada o son muy raras. Generalmente están relacionadas a malformaciones arteriovenosas o una hipertrofia del miometrio. Bien, hacia el final de mi plática aquí les he traído pues un algoritmo para que ustedes fijen lo que tienen que hacer. Hemorragia uterina anormal, siempre una buena anamnesis, una exploración física, análisis de sangre, la ecografía pélvica o intravaginal el gold estándar. Si el problema no es ginecológico, es decir, no estructural, descartar enfermedad tiroidea, coagulopatías, sangrado rectal o problemas urológicos. Si el problema es ginecológico, pues entonces tenemos que ya investigar un poco más
con histeroscopía o una biopsia de endometrio, etc. Y luego viene ya el tratamiento que puede ser quirúrgico, una histerectomía quirúrgica, una miomectomía o una embolización de arteria uterina, y cuando son disfuncionales podemos hacer un tratamiento con el Mirena, que es lo que yo les mencionaba, un dispositivo intraútero que libera levonorgestrel, es decir, un tratamiento médico. Podemos hacer también uso de la ablación del endometrio. La ablación del endometrio es un recurso en la cual por histeroscopía nosotros destruimos la capa funcional del endometrio y dejamos solo la basal, cosa que la paciente ya no va a tener sangrados posteriores. O el recurso también de la histerectomía cuando ya evaluamos paridad, sintomatología, etc. Bien, en la parte final ya de mi charla me quería referir a este dispositivo. Este dispositivo que ustedes aprecian ahí se llama Mirena. Es un sistema intrauterino, como la T de cobre, pero este es un polímero de plástico que libera levonorgestrel. El levonorgestrel es un gestágeno que se libera en forma prolongada y que se va pues todos los días. Tiene una tasa de liberación de 20 microgramos día. Se lo puede tener este dispositivo de 3 hasta 5 años. Y si bien es cierto, también se lo usa como anticonceptivo, una de las indicaciones es el tratamiento del sangrado menstrual abundante, es decir, la menorragia idiopática. También puede ser utilizado como protección contra la hiperplasia endometrial durante la terapia de reemplazo de estrógenos. Hay mujeres ya en etapa de menopausia que se les da estrógenos porque el estrógeno es una hormona femenina que produce, además de protección del hueso, también mejora la piel, mejora la atrofia de las mucosas genitales, etc. Tiene un sinnúmero de indicaciones de los estrógenos y que son lo que la mujer experimenta en la menopausia cuando bajan los estrógenos, toda esa sintomatología. Pero cuando damos estrógenos hay que dar progestágenos, porque recuerden que el administrar estrógenos puede producir hiperplasia del endometrio, entonces siempre debe haber la protección con la segunda fase, que es el progestágeno. Entonces, voy a terminar evidenciándole 2 casos. El caso clínico número 1, que tiene relación con esta paciente. Esta es una paciente de la vida real. Miren, esta paciente, ustedes la aprecian en la foto, es una mujer que tenía un índice de masa corporal de 45, una obesidad mórbida tipo 3. Su motivo de consulta fue el sangrado menstrual abundante. Lógicamente, ella tenía una doble causa, un problema funcional y un problema estructural, porque la ecografía mostraba un miometrio heterogéneo. Ahí pues hablábamos, al decir heterogéneo podía haber incluso hasta adenomiosis, un útero aumentado de tamaño de 9.5 y un endometrio hiperplásico. Recuerden que hablábamos de más de 10 milímetros en esta mujer de 32 años. Como tenía 18 milímetros, le hicimos una histeroscopía y una biopsia endometrial. Fue normal. ¿Por qué hice la histeroscopía? Porque teníamos que descartar que no haya una hiperplasia asociada a un cáncer. Entonces, como me salió normal, entonces ahí viene la terapéutica final. La terapéutica final le inserté un dispositivo intrauterino de Mirena y esta mujer mejoró notablemente. Aparte me olvidaba de decirles, esta mujer tenía una traqueotomía, un traqueótomo permanente. Entonces, operar a esta mujer o resolverle el sangrado de otra manera era valorar el riesgo-beneficio. Entonces, esta mujer hasta la actualidad tiene su Mirena y está muy bien. Recuerden que el Mirena, que el dispositivo tiene acción sobre el endometrio, produciendo atrofia del endometrio. Y este es el otro caso, tengo muchos casos de estos, una casuística importante, sobre todo en mujeres en la cual hay un riesgo de operarla por su obesidad o por alguna comorbilidad que tiene.
Entonces, esta mujer tiene 33 años, tiene 3 gestas, 3 cesáreas, una hemorragia uterina anormal, motivo de ingreso, su índice de masa corporal también 45, un útero fibromatoso, se le hizo una valoración también del endometrio, el cual estaba normal. A pesar de tener 3 cesáreas, en verdad es una mujer candidata a una histerectomía, pero con su obesidad, ya prácticamente pues es un riesgo operar a esta chica, a esta señora, y se le insertó, se le puso el Mirena y mejoró notablemente. Bien, yo les quiero agradecer por su atención. He tratado de abarcar en el tiempo que me han dado este capítulo de sangrado uterino anormal. Espero haber cumplido con los objetivos de la charla y sobre todo pues haber puntualizado en forma gráfica, didáctica, las causas, el diagnóstico y el tratamiento de esta patología. Muchas gracias. Las preguntas, si ustedes tienen, pues estoy a las órdenes. Muchas gracias, doctor. En nombre de la asociación, en nombre de Carlos y el resto del equipo, nuestro agradecimiento por compartir su experiencia y su ponencia. Bueno, chicos, damos paso a la sesión de preguntas. Tenemos aproximadamente unos 15 minutos para hacer preguntas. Ya veo que están mandando unas preguntas. Bueno, doctor, la primera pregunta sería de Benjamín. Si existen fármacos que puedan provocar sangrado uterino anormal. Sí. Mencioné algunos de ellos, tamoxifeno, los estrógenos, sin provocar pues los estrógenos que son solo estrógenos, porque normalmente el estrógeno cuando se da un anticonceptivo son combinados, estrógeno, progesterona, pero hay mujeres en la etapa de la menopausia que les mandan el famoso Premarin, que es estrógeno puro, es un equino conjugado de 0.625 miligramos. Y entonces el administrarlo beneficia mucho a la paciente, pero cuando lo haces ya en forma cíclica, sin oposición, sin progestágeno, puedes provocar una hiperplasia endometrio que finalmente se manifiesta ya en sangrados y pueden ser incluso hasta abundantes. Excelente. Doctor, ¿cuáles son las causas más frecuentes de sangrado uterino anormal en mujeres de 18 a 35 años? Bueno, hablemos de las de 18. Yo les mencioné, generalmente son disfuncionales. Si están alrededor, un poquito antes de 18, mujeres prepúberes son disfuncionales, no tienen todavía su eje hipotálamo hipófisis ovario maduro, no cicla todavía la mujer en forma normal. Luego, a los 18 años también ocurre eso, son generalmente disfuncionales y conforme avanza la edad ya en una mujer en edad reproductiva, la edad reproductiva es de 20 a 33 años, tenemos pues ya que descartar siempre las anomalías estructurales, es decir, siempre una historia clínica y luego pedir una ecografía. La ecografía es el gold standard. La ecografía nos descarta un problema estructural, o sea, un pólipo, un mioma, entonces tenemos que pensar que esa hemorragia o ese sangrado es disfuncional, es decir, es hormonal y el tratamiento, por ende, es médico. Yo siempre lo comparo con un reloj. Hay que calibrar el reloj para que nos dé la hora exacta. Y la hora exacta son regularizar el ciclo menstrual para que la mujer cicle generalmente cada 28, 30 días en forma regular. Listo. Otra pregunta que veo acá. ¿Cuándo es preferible dar los análogos de la GnRH en los casos de leiomioma? Bueno, el uso de los análogos de GnRH, si bien es cierto, tienen su indicación médica y tienen su efecto beneficioso porque al bloquear el eje hipotálamo hipófisis ovario vas a bloquear toda producción hormonal. En otras palabras, estamos provocando una castración química. Entonces, es una buena pregunta individualizar el caso. Generalmente
mujeres que tienen un sangrado menstrual abundante, que tienen miomas grandes, y que generalmente cuando ocurre eso hay que hacer 2 tiempos de tratamiento. El primero hormonal. Ahora ya hay una sustancia que la nombré, que se llama ulipristal, acetato ulipristal, que actúa sobre los receptores de los miomas. Pero volviendo a los análogos, al bloquear el eje hipotálamo hipófisis ovario, bloquea la función hormonal, el mioma se descomprime, disminuye de tamaño. Muchas veces no desaparece y viene un segundo tiempo que es operatorio. Haciendo pues, o resumiendo, utilizas análogos de GnRH, mujeres con sangrado menstrual abundante que tienen miomas grandes. Miomas pequeños no tienes por qué usarlo. Y otra indicación de los análogos es en la endometriosis, que la endometriosis es una enfermedad, una patología cuya sintomatología es dolor durante la menstruación, lo que se llama dismenorrea. Y una de las alternativas es los análogos de GnRH y aparte también el Dienogest, que son progestágenos selectivos que puedes usarlo para tratar endometriosis. Los análogos es una alternativa, pero tienes que explicarle a la paciente los efectos secundarios que va a tener, como sequedad vaginal, a veces un poco de bochornos, los efectos de una menopausia. Y esto es temporal, lógicamente suspendes el análogo. Hay análogos que se utilizan en ampollas mensuales y otros que se utilizan trimestrales. Uno de ellos es el acetato de leuprolide, un análogo que se conoce como Lupron Depot, ¿ok? O el Decapeptil, que es otro nombre comercial, ¿ok? Doctor, ahorita una pregunta más con respecto al tema del ulipristal. En su práctica médica, ¿cuál sería su primera opción? ¿Acetato ulipristal o un análogo de la GnRH? Bueno, tú sabes que la ciencia va cambiando, van apareciendo nuevos fármacos. Siempre es importante individualizar los pacientes. El acetato ulipristal tiene menos efectos secundarios, ¿ok? Porque el mecanismo es diferente. Pero, ojo, si alguien leyó un poquito del acetato ulipristal, hay unos warnings porque es un fármaco de origen europeo, porque tiene acción sobre el hígado. Y hay ya reportes que hablan de insuficiencia hepática, trastornos hepáticos, porque ahí es donde se metaboliza esta droga. Pero la compañía, la casa comercial, pues también se defiende y tiene estudios que indican que este efecto secundario se causó en mujeres que tenían ya disfunción hepática. Por lo que ellos sugieren, antes de utilizar este fármaco, que es muy beneficioso para disminuir el tamaño del mioma, sugieren hacer un tamizaje o hacer una evaluación de la función hepática a través de las enzimas hepáticas. Si todo está bien, pues administrarlo. Es decir, antes de administrarlo, valorar sobre todo la función hepática. Doctor, unas preguntitas más. ¿Cuáles serían las contraindicaciones y los efectos secundarios más importantes del Mirena? Contraindicaciones. Bueno, úteros de más de 10 centímetros, eso es una. Una hiperplasia endometrial que no está valorada. Toda hiperplasia endometrial debe ser valorada, mucho más en mujeres perimenopáusicas. Claro, el Mirena, una de las indicaciones es anticoncepción, pero en este caso yo me he referido a la hemorragia uterina, porque una mujer perimenopáusica, aunque hay anticoncepción alrededor de las mujeres que tienen 40 años que pueden también tener hijos, y que es una indicación, si tienes hiperplasia endometrial, tienes que valorarla. Por eso en los 2 casos que yo presenté, debe valorarse el endometrio. Lo hice a través de una histeroscopía. Si no tienes histeroscopio, debes hacer una biopsia del endometrio. Si tienes un endometrio que no es atípico, que es una hiperplasia simple, puedes utilizar el Mirena. El Mirena es un progestágeno
y dentro de lo que es el capítulo de anticoncepción, ¿cuáles son el mayor o uno de los miedos de utilizar un anticonceptivo? Es el desarrollo de tromboembolias. Las tromboembolias que están proscritas en mujeres que tienen cardiopatías, en mujeres que tienen síndromes anticuerpos antifosfolipídicos, pero el progestágeno es muy noble y en mujeres que contraindican los estrógenos, puedes usar un progestágeno como tratamiento. Entonces, valorándolo, pues finalmente es una buena opción, pero lo que yo te decía, pues hablando de hemorragia uterina, ojo con los úteros que son muy voluminosos, o cuando hay anomalías estructurales hay que resolverlas primero, como los miomas submucosos, y también lo que yo te había mencionado, de la interacción del levonorgestrel con problemas relacionados con el estrógeno. Ahora, ojo que el anticonceptivo como tal, al usar un progestágeno funciona. Ojo que también la sustancia es noble porque les pasé comorbilidades como trastornos tiroides, como mujeres que tienen obesidad mórbida. Entonces, dar estrógeno en una mujer con obesidad mórbida, estamos aumentando la hemorragia porque vamos a proliferar el endometrio, lo que no ocurre con el progestágeno. El progestágeno, en este caso el levonorgestrel, va a atrofiar el endometrio. ¿Ok? Bueno, doctor, las últimas dos preguntitas. En una mujer próxima a la menopausia, que ya tiene pareja satisfecha y presenta un sangrado uterino normal, ¿es necesario realizar la histerectomía? Bueno, esa es una pregunta. Si lo contesto desde el punto de vista comercial, sí, vale. Pero desde el punto de vista médico, yo creo que nosotros debemos siempre obrar por ciencia y por experiencia. Sacar un útero, pues tenemos que tener algunos considerandos y lógicamente conversar con nuestra paciente. Hay mujeres que sí quieren, cuando ya tienen paridad satisfecha, ellas mismas te proponen una histerectomía. Ojo que en mi práctica, experiencia personal, si es una mujer que es joven, de 20 a 35 años, puedes optar por una histerectomía subtotal, es decir, dejando el cervix. Lógicamente tiene que ser tu paciente y haberla valorado y saber que el cervix está evaluado y que tiene sus papanicolás normal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que mujeres jóvenes en edad de 20 a 35 años, que se les hace histerectomía subtotal, su parte emocional, su psiquis funciona mejor con su pareja, porque hay mujeres en cambio que cuando se les saca el útero, ellas piensan que han sido castradas y lógicamente no funcionan igual como mujer en su vida sexual. Entonces, siempre debemos agotar los recursos para hacer una histerectomía. La histerectomía se la realiza cuando debe de hacerse por prescripción médica. Lógicamente, esto requiere mucho diálogo con la paciente. Si tienes un útero muy grande, muy voluminoso, que te causa mucho sangrado, mucho dolor, y que prácticamente es una masa ya pélvica o a veces que se extiende hacia el abdomen, lógicamente la histerectomía está justificada. Pero si tienes un útero pequeño, cuya disfunción es hormonal, que no tiene nada que ver el útero per se, pues le das el tratamiento hormonal y conservas el útero de la paciente. ¿Ok? Listo, doctor. Bueno, la última pregunta sería si la realización de la ecografía transvaginal o abdominal es estrictamente necesaria para el diagnóstico y control terapéutico del paciente. Yo creo que sí. Es una herramienta útil, necesaria, que yo creo que lo tienes disponible en cualquier hospital, centro de salud, consultorio. Lo que sí es bueno tener siempre una persona de referencia para diagnósticos un poquito más finos. Cuando tienes tú una sospecha
siempre tienes que remitir la ecografía de tu paciente a una persona que tenga experiencia. No puedes dejar de tener un examen ecográfico en una mujer que tiene una hemorragia uterina. De ley tienes que descartar un proceso estructural o un diagnóstico relacionado con el útero, y si no, se trata de un problema disfuncional, es decir, no estructural, y los tratamientos son diferentes. ¿Ok? Listo, doctor. Le agradecemos nuevamente su participación, su grata ponencia, a los más de 200 participantes que tuvimos en esta sesión del área de ginecología. Van a poder ver la charla nuevamente en la plataforma, y bueno, los invitamos a las 3 p.m. a la siguiente sesión del área de ginecología con emergencias obstétricas. Doctor, muchas gracias. A las órdenes. Cuídense.